Buenos días, Dios te bendiga. Job 38. Aquí Jehová convence a Job de su ignorancia. En los versos 1 al 3, Job había callado, pero no había convencido a sus amigos de su inocencia. Eliú había silenciado a Job, pero tampoco lo había llevado a reconocer su culpa ante Dios. Así que finalmente Job recibe la respuesta que tanto había anhelado desde Job 31:25, cuando dijo: ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job buscaba audiencia ante su Creador como audiencia de juicio legal y que Dios mismo fuera su abogado. Así que Dios le habló desde un torbellino. Aunque no le responderá ninguna de sus preguntas anteriores, el torbellino es un antiguo símbolo de revelación divina. También vimos en Segunda de Reyes que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Y aunque también un torbellino es aterrador, esto le da paz a Job de que Dios ha escuchado su reclamo. Así que el Señor intervino, pero no antes sin sojuzgar a Job y llevarlo a arrepentirse de sus apasionadas expresiones acerca de los tratos providenciales que Dios había permitido para con él. Y aunque Dios no lo desprecia por su ignorancia, lo hace ver que hay mucho más que Job no entiende, ya que Dios mismo no lo ha revelado. Si Job no podía entender la manera de trabajar de la creación física de Dios, ¿cómo podría comprender el carácter y la mente de Dios? Analiza eso. No existe un criterio o punto de vista mayor que el de Dios por el cual se pueda juzgar. Dios mismo es el estándar. Nuestra única opción es someternos a su autoridad y descansar en su cuidado. Así que Dios evitó que Job continuara comparando al Dios sempiterno con su propio tiempo, y que comparara al Dios omnisciente con su propia ignorancia, y que comparara el omnipotente poder de Dios con su propia debilidad humana. Y aunque Dios no estaba castigando a Job por algún pecado o maldad encubierta, el oscurecer con su necedad los consejos de la sabiduría de Dios es una provocación grande para él, y eso era lo que Job había hecho. La fe humilde y la obediencia sincera son mejores ante Dios que el oscurecer lo que Dios es. En los versos 4 al 11 veremos que Dios pone a Job en su lugar y le demuestra su ignorancia, aún osando lo que supuestamente Job conoce de la tierra y el mar. Como no podemos hallar defecto en la obra de Dios, así no debemos temer su obra, ni hablar mal contra ella, ya que tampoco la entendemos completamente. Las obras de su providencia y la obra de la creación son firmes, y la obra de la redención no es menos firme, porque de ella el mismo Cristo es fundamento y piedra angular. En otras palabras, la iglesia está firme por su fundamento, que es Cristo. En los versos 12 al 24 vemos que el Señor interroga a Job para convencerlo de su ignorancia y hacerle ver su necedad de intentar dar recetas a Dios. ¿Será que sabemos más que nuestro Creador y sustentador? Te pregunto. Lo que nosotros sabemos no se compara a la omnisciencia de Dios. Por la tierna misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado la aurora de lo alto. Da luz a los que están en tinieblas, cuyos corazones se moldean con ella, como el barro toma la forma de su sello. Segunda de Corintios 4:6 nos recuerda que, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También se dice que la manera de Dios de gobernar el mundo está en el mar. Esto significa que nos está oculta. Asegurémonos de que las puertas del cielo nos sean abiertas al otro lado de la muerte, y entonces no tendremos que temer que se abran las puertas de la muerte. Y un día el Señor la vencerá completamente.
Vano es que nosotros que no percibimos lo ancho de la tierra, nos metamos a intentar nadar en la profundidad de los consejos de Dios. No debemos contar como día perpetuo al mediodía más esplendoroso, ni desesperar que la mañana se convierta en la medianoche más tenebrosa. Esto se aplica a nuestra condición interior y a la exterior también. ¿Qué necedad es luchar contra Dios? En los versos 25 al 41 vemos que hasta aquí Dios ha formulado preguntas a Job para demostrarle su ignorancia. Ahora Dios le demuestra su debilidad de Job. Como es poco lo que él sabe, no debería objetar los consejos divinos. Como es poco lo que Job puede hacer, no debería oponerse a los caminos de la providencia. Obsérvese la completa suficiencia de la providencia divina. Tiene todo lo necesario para satisfacer los deseos de todo ser viviente. Aquel que cuida de los polluelos, de los cuervos, ciertamente no le faltará a su pueblo. Dado que este es solo uno de muchos ejemplos de la compasión divina, nos da la ocasión para pensar cuánto bien hace nuestro Dios cada día. Más allá de lo que nos damos cuenta usted y yo. Cada vistazo que damos a sus perfecciones infinitas debería recordarnos su derecho a nuestro amor, lo malo de pecar contra Él y la necedad que tenemos de su misericordia y salvación. Los argumentos de los amigos de Job, incluyendo a Eliú, son silenciados por la voz de Yahweh, Jehová Creador, quien responde desde un torbellino. Jehová compara su omnipotencia con la impotencia de Job. ¿Cómo lo hace? Lo hace describiendo la grandiosidad de la tierra, de los versos 1 al 18, la majestuosidad de los cielos, de los versos 19 al 38, y los inescrutables misterios de la vida animal, de los versos 39 de este capítulo hasta el capítulo 39, verso 30. Hasta el capítulo 40 Dios hace la invitación a Job a responderle. Será un diálogo y presentación verdaderamente científica, ya que la verdadera ciencia retorna a Dios. Las mareas son maravillosamente limitadas y reguladas, y no solo por el ciclo lunar y la atracción solar, sino por la cuantía de tiempo necesitado para remover cualquier parte de la superficie terrestre. Por su rotación sobre su eje, se hablará del papel que la luna, el sol y la gravedad juegan en regular las olas. Estos son algunos de esos barrotes y puertas que mencionan en los versos 10, por las cuales las orgullosas olas se quedan impedidas de avanzar más lejos. Hablarán también de la luz. La definición de la naturaleza de la luz siempre ha sido un problema fundamental de la física. El matemático y físico británico Isaac Newton describió la luz como una emisión de partículas, y el astrónomo matemático y físico holandés Christian Huygens desarrolló la teoría de que la luz se desplaza con un movimiento ondulatorio. Los humanos realmente no podemos entender todo en cuanto a la luz, pero nuestro Creador la tiene en sus almacenes. Comencemos verso por verso del capítulo 38 de Job. Acompáñeme. Verso 1 dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, pausa. El Señor respondió a Job desde el torbellino. Al fin, Dios responde la petición de Job y le habla. Las palabras de Dios le satisfacen, pero no contestaron lo que Job tenía en mente. Él quería que Dios le bendicara o le diera por qué él sufría. Pero Dios no hizo ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, la presencia de Dios confirmó a Job que su relación con el Todopoderoso todavía existía y que no había sido abandonado en su sufrimiento. Por tanto, aún sin recibir la explicación del por qué sufría, ahora Job está contento de poder contar con su relación con Dios. Verso 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ese se refiere a Job aquí. Y consejo, o dicho de otra manera,
que contradice mi divina sabiduría en los arreglos providenciales del universo. Y aquí palabras, inclusive las palabras de Job, de los tres amigos, de Eliú también. Dios está a punto de defender a Job, pero primero quiere que Job entienda algunas cosas antes de recibir el alivio, como diciendo, no es porque tú eres bueno, Job, sino porque yo soy bueno. Verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Pero Jehová le dice que se prepare como para la guerra, pero para escuchar la verdad de Dios a hombre. ¿Puede Job explicar los fenómenos del gobierno natural de Dios? Es como que Dios aquí confirma lo que dijo Eliú, al Dios decir, yo soy el que hace las preguntas, Job, y tú como hombre las contestas, no al revés. O sea que la parte del hombre es someterse sin razonamientos a los caminos de Dios. El propósito de las preguntas de Dios era para que Job comprendiera que su conocimiento limitado del mundo físico creado por Dios se aplica también al gobierno moral de Dios. Job no está en condiciones de hacer comentarios sobre la justicia de Dios. Veamos el verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, Job. Para comprender la causa de las cosas, el hombre debería haber estado presente en el origen de ellas. La finita criatura no puede profundizar la infinita sabiduría del Creador. Verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Aquí medidas de sus proporciones, figuras de los planos arquitecturales de un edificio. Aquí cordel de medición. La tierra está formada según un plan sapientísimo o sabio. Versos 6 al 7, sígame. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Los antiguos hebreos concebían la tierra como una plataforma asentada sobre bases sólidas. Aquí sus bases fundadas, una piedra de cimientos, hasta que se afirme en el barro. El salmista en el Salmo 24:2 dice, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También el Salmo 104:5 dice, Él fundó a la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y Proverbios 8:29 dice, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y aquí alba, apropiadamente la mañana de la creación, siendo el comienzo del día de este mundo. Se dice figurativamente que las estrellas cantaban las alabanzas de Dios, como dice el salmista en el Salmo 19:1 y en el Salmo 148:3. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí hijos de Dios se refiere a los ángeles en el paralelismo. En otras palabras, el mundo es retratado como un edificio con cimientos y una piedra angular, construido según un plano extendido sobre ella, un cordel al acompañamiento de la música de las estrellas del alba y los ángeles. Continuamos, versos 8 al 10, sígame. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. En el mundo antiguo se consideraba que el mar era en sí una fuerza potente que podía trastornar y amenazar el curso de la vida humana. En la literatura cananea, el mar fue divinizado y amenazaba hacer que el mundo volviera a un estado de caos. Para ellos, esta deidad tenía que ser vencida para que se mantuviera el orden de la naturaleza. El mar es retratado como naciendo del vientre de su madre, verso 8, y vestido de pañales o nubes por Dios, en el verso 9. Pero es también una potencia amenazante
que debe ser mantenida en su lugar, encerrada con cerrojos y puertas, de acuerdo al verso 10. Y puertas y cerrojos con puertas. Su apertura resultó en el diluvio, allá en Génesis 8:2. Linderos o parámetros o límites. Verso 11. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de las olas. Parará, en el hebreo, un límite será puesto. Verso 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Dios transiciona aquí de la creación a los fenómenos actual del mundo inanimado. ¿Has mandado como Dios hace cada día a la mañana, Job, que amanezca? En tus días, significa desde que naciste. Su lugar aquí varía en su lugar de salir de día en día, pero tiene su lugar cada día según las leyes fijas. Verso 13. Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ocupe los fines quiere decir extenderse sobre la tierra hasta sus últimos límites en un momento. De ella sean sacudidos los impíos. Se describe la noche como una vestidura que cubre la tierra y obstruye la luz del sol. El amanecer se describe como el quitar lentamente esta vestidura. Y los impíos que usan las tinieblas porque aborrecen la luz para cubrir su maldad, son sacudidos de esa vestidura cuando amanece. Verso 14. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Como barro, el sello, la luz de la alba, define los límites de la tierra en forma semejante a la impresión que el sello deja en el barro, y viene a estar en formas de hermosura, desenvueltas por el alba, se destacan cual vestimenta de que la tierra está adornada. Verso 15. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Luz de los impíos, en la cual ellos trabajan a saber, la oscuridad, que es el día de ellos, queda extinguida por la luz del día. Enaltecido aquí, el brazo levantado para homicidio, otro crimen, le es roto, cae de repente, impotente por temor a la luz, o la luz expone al impío en el acto mismo de cometer violencia. Verso 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? La densa oscuridad, o sea, la muerte. Y aquí profundidades, literalmente manantiales debajo del mar. El salmista dijo en el Salmo 95, 4 al 5, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. El abismo aquí, más bien las fosas o fuentes más recónditos, literalmente lo que se descubre solo escudriñando las hondas cavernas del océano. Verso 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? En otras palabras, ¿has visto la segunda cláusula? Agranda el pensamiento de la primera. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? El hombre en vida ni ve las puertas del reino de los muertos, mucho menos que se le abran, pero están desnudas delante de Dios. Verso 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes esto. ¿Has considerado cómo Dios hace? En Job 28, 24 dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo de los cielos. Debajo de la tierra existe una parte entera de la creación desconocida para los humanos. Las fuentes del mar, las fuentes de las grandes profundidades. Génesis habla de ellas. Que alimentan a las aguas del mar. Génesis 7:11. Y la morada de los muertos, retratada como una ciudad con puertas. El país de las sombras o el mundo subterráneo en lugar de la tierra con su amplitud. Versos 19 al 20 juntos. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Aquí habitación o la morada de la luz. A menudo se describe el sol como si fuera una persona
que entra en su casa de noche y sale de ella al rayar el alba. El origen de la luz y las tinieblas en Génesis 1, la luz, es creada distinta y previamente a los cuerpos luminares del cielo. ¿Conoces el lugar de ella o de ellas? También como para poder guiarla o llevarla a su propio término, es decir, el límite entre la luz y las tinieblas. Verso 21. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Y sin interrogación o exclamación en sentido irónico. O sea que, ya, cuando yo creaba la luz y las tinieblas, o sea, si lo sabes, entonces has vivido por mucho tiempo junto conmigo. Luz y tinieblas son consideradas aquí como seres que tienen sus propias moradas, a las cuales vuelven en los horarios que les corresponden. Job no sabe cómo escoltar a cada una camino a su casa. Verso 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Aquí tesoros, los depósitos de donde saca Dios la nieve y el granizo. Sabemos que la nieve es el vapor congelado en el aire, antes de juntarse en gotas para formar el granizo. Su forma es la de cristales en incontables variedades de figuras hermosas. El granizo se forma por la lluvia al caer por el aire frío y seco. Para el tiempo de angustia, dice aquí, el tiempo cuando yo propongo castigar a los hombres, como en Éxodo 9:18, Isaías 28:17, Salmo 28:12 al 13, Ageo 12:17, Apocalipsis 16:21. También fuera del conocimiento de Job están los depósitos de nieve y granizo reservados para el día de la batalla, como en Éxodo 9:22 y Isaías 30:30. Dios dijo que Él estaba reservando los depósitos de nieve y granizo para tiempos de problemas y guerras. Dios usó el granizo para ayudar a que Josué y los israelitas ganaran una batalla en Josué 10:11. Así como los ejércitos guardan sus armas en el depósito de armas, Dios tiene todas las fuerzas de la naturaleza bajo su control. Algunas veces las usa para confundir a los que se oponen a él o a su pueblo. Job ni siquiera podía empezar a conocer todos los recursos de Dios. Versos 24, continuemos. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Aquí se reparte de modo de difundirse sobre toda la tierra. Aunque parece venir desde un solo punto, la luz viaja desde el sol hasta la tierra. 90 millones de millas en 8 minutos. Se esparce, en otras palabras, ¿y por qué camino se extiende? Esparce el viento solano personificado. La luz y el viento, se asocian puesto que ambos vienen del mismo lado y a menudo se levantan juntos, como en Jonás 4:8, y dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Verso 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Aquí conducto, la lluvia cae no en una masa en un punto dado, sino por incontables canales separados en el aire señalados por ella. Verso 26. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. Dios trae lluvia para que crezcan las plantas, incluso en regiones desérticas donde nadie vive. Como la lluvia cae también en sus sitios no habitados por el hombre, no es posible que el hombre guíe el curso de la misma. Tal lluvia, aunque el hombre no puede explicar la razón de ello, no es pérdida. En ellos Dios tiene algún propósito importante. Verso 27. Para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba, como si la tierra desértica sufriera de sed de las lluvias de Dios. Personificación aquí. La hermosura impartida a los lugares despoblados agrada a Dios, para quien primordialmente todas las cosas existen,
y en ello Él tiene sus finalidades ulteriores. Verso 28. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? O sea, ¿puede ser designado por el hombre origen visible alguno de la lluvia y el rocío? El rocío es la humedad suspensa en el aire, que se condensa al hacer contacto con la temperatura inferior nocturna de los objetos de la tierra. Verso 29. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Verso 30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. O sea que aparentemente esta frase describe una extensión de agua congelada y el abismo está oculto e inaccesible. Las aguas en forma líquida están escondidas debajo de las heladas como una cobertura de piedra. La lluvia, el rocío y el hielo deben tener un origen, pero Job no los conoce. Verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? Aquí Pleiades significa Orión, osa, o sea, constelaciones de estrellas, como en el capítulo 9, verso 9. Las 7 estrellas de esta constelación están estrechamente atadas en una. ¿Puedes tú, Job, atar o desatar la ligadura? ¿Puedes tú, Job, soltar las vendas que tienen firme la constelación Orión, representada en el oriente como gigante impío encadenado al cielo? Verso 32. ¿Sacarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? En otras palabras, ¿puedes tú sacar de sus lugares o casas las constelaciones en sus respectivas estaciones? Los 12 alojamientos en donde el sol sucesivamente mora o parece en el cielo. La osa mayor y menor las llaman los árabes hijas del féretro, el cuadrángulo siendo el féretro y las otras las enlutadas. Estas son constelaciones estelares y están todas bajo el control de Dios. Nuestra respuesta debe ser apelar a esa ley. Dios mismo es el estándar de justicia. Él usa su poder según su propia perfección moral. Así lo que sea que Él haga es justo, aun cuando no lo entendemos. Nuestra respuesta debe ser apelar a Él directamente. Verso 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? En otras palabras, Dios controla el movimiento de los cuerpos celestes, como en los versos 31 al 33. Ordenanzas aquí que regulan las alternaciones de las estaciones. Y potestad, la influencia gobernante de los cuerpos celestiales, el sol, la luna, etc., sobre la tierra, las mareas, el clima. ¿Cómo ha sucedido que las 7 estrellas de las Pléyades se han juntado? ¿Por qué las estrellas de Orión, un cazador con su cinto y cuerdas y espada, permanecen juntas en los cielos? Sea cual fueran la influencia de las estrellas, Job no tiene ninguna influencia sobre ellas, ni siquiera comprende ninguna de las leyes de la naturaleza que determinan su movimiento. Verso 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? En otras palabras, los odres de los cielos. Esta figura describe una fuente y fuerte tempestad de lluvias. Verso 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí, en otras palabras, a tus órdenes. Dijo Dios que tenía todas las fuerzas de la naturaleza bajo su mando y que podía desatarlas o reprimirlas a voluntad. Nadie puede comprender completamente hechos tan comunes como la lluvia o la nieve, y nadie puede mandarlas. Solo Dios, quien las creó, tiene ese poder. El punto de Dios era que si Job no podía explicar esos hechos tan comunes de la naturaleza, ¿cómo podría explicar o cuestionar a Dios? Pero usted y yo lo hacemos. Y si la naturaleza está más allá de lo que podemos entender, los propósitos de Dios y los propósitos morales de Dios tampoco son los que imaginamos. Verso 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? En otras palabras, ¿quién
te ha dado la inteligencia para comprender en grado alguno los fenómenos ahora especificados. Verso 37 y 38. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Job no puede influenciar la aparición de los relámpagos y la lluvia cuando Dios inclina las tinajas de los cielos. Cuando el polvo en masa se endurece, la sequía había hecho imposible cultivar la tierra. Convertido aquí significa o derramarse en una masa por la lluvia, como metal en fusión. ¿Quién puede vaciar los vasos de la lluvia y hacer bajar la lluvia en tiempo tal? Versos 39 al 40. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? La cuestión no es de que Job no puede satisfacer el apetito de los cachorros de leones, ni tampoco que es Dios quien provee la presa para el cuervo, sino que hay una esfera entera de la creación de Dios que existe totalmente independiente de los seres humanos. Verso 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Al repasar estas 12 criaturas de aquí en adelante, Dios le demuestra a Job que le falta conocimiento y que es incapaz de cuidar de la creación. Solo Dios es el gobernador del mundo. En el capítulo 39 y 40 continúan estas preguntas de Dios hacia Job, donde Dios invitará a Job a responder. Te dejo con este pensamiento. Dios es inigualable y podemos confiar en Él. No tiene rival ni quien se compare a Él. Y lo que Él dice es siempre lo mejor para tu vida, para su honra y para su gloria.